esta es la paracha número 4, la paracha Vayera. Apareció Jehová de Berechit, o Génesis 18:1 hasta el 22:24. Esa es la porción o sidra para este día de Shabbat. Y voy a tocar aquí un tema que es la expulsión de Agar y su hijo Ismael. Vamos a ver allí, ¿verdad? Lo que nos habla la escritura acerca de este hecho. Este hecho es como la novena prueba, si no estoy mal, a la que fue sometido nuestro padre Abraham. Y obviamente aquí vamos a sustraer algunas enseñanzas. Pero vamos a ir al texto. Esto lo encontramos en Génesis o Berechit 21 del 9 al 10 y dice: y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Entonces vemos ahí ese hecho y pues obviamente uno se pone a pensar, siendo Abraham una persona tan bondadosa, una persona muy dada a los demás, ahora verse en esta prueba, dura prueba de tener que escuchar a Sara expulsar a la mamá y a su hijo, ¿sí? Entonces, esto era como algo contradictorio, era una cosa muy dura, ¿no? Muy dura. O sea, pienso cómo pudo haber sido para Abraham, ¿no? ¿Sí? Una persona bondadosa con los extranjeros, con los extraños, los invitaba a hospedarse, a disfrutar de su hospitalidad, y ahora tener que echar de su casa a Agar y a su hijo, su propio hijo, hijo de su sangre. Una prueba dura, ¿sí? Una prueba bastante dura. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Jumás al respecto, ¿no? Comenta el Jumás, dice que como patriarca de Israel, su principal responsabilidad era subordinar sus sentimientos paternales a los dictados del futuro, ¿sí? Cuando consulta al Eterno por esta solicitud de su esposa, dice, él le confirma que así debía ser y obviamente así lo hizo, ¿sí? Entonces, claro, aquí hay algo y es que él pues sabe que por no el hijo de la sierva, sino por el hijo de quién, de su esposa, el Eterno iba a levantar una descendencia muy especial. Entonces, teniendo eso de antemano, de todas formas, pienso que para él pudo haber sido muy doloroso el tener que dejar a su hijo de su propia sangre, con su madre, ¿verdad?, partir de su casa. Después de ser una persona que hospedaba, una persona que era muy bondadosa, una persona muy dada a los demás y tener que hacerlo con su propia sangre, o sea, actuar de esta manera con su propia sangre. Sin embargo, pues obviamente él se asegura de que eso que le solicita su esposa sea la voluntad divina y por eso consulta con el Eterno y el Eterno le confirma este hecho. Aquí hay otro comentario de Rashi. Rashi comenta por qué Sara hace este pedido. ¿Sí? O sea, vamos a ver por qué hace este pedido, porque ahí encontramos que Ismael se burlaba de Isaac. Entonces, dice allí que cuando la Torá habla de que ella vio cómo Ismael se burlaba, ¿sí?, o jugaba o se divertía con su hijo Isaac, ¿sí?, o sea, ampliando mejor el concepto, ¿sí?, allí, o los hechos. Entonces, dice Rashi que la Torá emplea este verbo para denotar tres pecados cardinales por los cuales Isaac podía ser influenciado por su hermano, ¿sí? Entonces, allí parece que iban a haber malas influencias para Isaac, su hijo menor. Ustedes saben que los hijos menores o los hermanos menores siempre tratan de copiar a los mayores, ¿no? De alguna manera eso sucede. Yo recuerdo que en mi vida, pues yo tengo otros dos hermanos menores que se criaron conmigo y ellos hacían lo que yo hacía, ¿sí? Yo los levantaba temprano, 3 de la mañana, íbamos a entrenar, íbamos a hacer cosas, en fin, y ellos ahí, al pie mío. Yo subía al segundo piso, ellos me seguían, yo bajaba al primer piso y ellos me seguían. O sea, la influencia es muy fuerte, la influencia de los hermanos mayores es muy fuerte, ¿sí? Y en este caso, pues, ocurría con mis dos hermanos menores.
¿no? Ellos siempre estaban ahí, como se dice, a la pata, ahí al lado mío, ¿no? A ver yo qué hacía, o qué les hacía, o los ponía a hacer, ¿no? Entonces, eh, eso es muy real. Y aquí vemos entonces que nos comenta Rashi que podía ser influenciado por su hermano mayor en qué? En la idolatría, el adulterio y el asesinato, que son las características de Ismael, ¿no? Y hechos por los cuales entonces Israel podía haber sido cautivado y de hecho Israel fue cautivado. Ustedes saben que más tarde vemos nosotros que el pueblo allí por la historia se dejó cautivar por la idolatría, se dejó cautivar por la inmoralidad sexual y hubo casos de asesinato y todo esto. ¿Sí? Nosotros vemos por la historia, ¿no? Entonces, Abraham, a sabiendas de esto, obviamente quería eh, la santidad, ¿verdad? Él quería que la santidad de su hogar pudiera influenciar de alguna manera u otra la vida de Ismael, ¿sí? Entonces, él quería pues tratar de como enderezar ese mal rumbo, esa mala motivación que él tenía, esas inclinaciones que él tenía, ¿no? Y eh, debió entonces, de todas formas, acceder al pedido de su apreciada esposa, Sara, y lo expulsó. ¿Sí? Lo expulsó una vez que confirmó con el Eterno esto. Pero pues él tenía pleno conocimiento seguramente de la actitud de Ismael, pero quería como ayudarlo, ¿no? Influenciarlo de tal manera que él pudiera cambiar esa actitud. Si ustedes se dan cuenta más tarde, nos dice la historia que cuando muere Sara, él vuelve a tomar otra esposa. Y ahí dice el Midrash que la esposa era la misma Agar, que la volvió a tomar, porque ella pues no se unió a ninguna otra persona, y que con ella tuvo más hijos. Pero entonces nos dice también el Midrash que los hijos que tuvo con Agar fueron hijos idólatras, ¿sí? Todos idólatras. Entonces uno dice, caramba, pero ¿cómo es posible si Abraham, siendo el padre de la fe, el padre de la unicidad del Eterno, cómo pudo haber tenido hijos así? Bueno, pues eso es una de las cosas que vamos a aprender ahorita más adelante. Uh, Comentan nuestros sabios entonces que la influencia de Agar fue mayor en su hijo que la que tuvo Abraham, ¿sí? Entonces en eso obviamente una madre influencia más a su hijo que el propio padre. Ustedes saben que el padre siempre tiene un llamado hacia afuera, ¿sí? O sea, hacia afuera, a ser una persona de trabajo, una persona que va a buscar afuera el sustento, ¿sí? Los negocios, etcétera, ¿sí? Y la mujer es más de adentro, la mujer es más del hogar, ¿no? Por eso se habla de que los órganos, obviamente, sexuales están hablando de esto, ¿no? La mujer tiene órganos sexuales internos, el hombre órganos sexuales externos, y entonces está hablando acerca como de los roles, ¿no? Que el hombre es como más de afuera, más del trabajo, más de la lucha, más de los negocios, más de estar con la gente, ¿sí? Que el trabajo en sí de casa. Y por eso entonces la mujer ejerce más influencia, la mujer ejerce más influencia en la casa, ¿sí? Obviamente ella es la que cría, ella es la que está pendiente, ¿verdad? Desde el momento que nace el hijo. Y por eso entonces aquí superaba totalmente Agar a Abraham en ese sentido. Um, Comentan nuestros sabios entonces que la influencia de Agar fue mayor que la de Abraham, como les decía. Y dice allí que cuando ella salió de la casa, podríamos decir de la carpa de Abraham, dice allí que se descarrió, así dice el texto, se descarrió por el desierto de Beersheba, se descarrió, ¿sí? Entonces hay otras versiones que dicen anduvo errante por el desierto de Beersheba, pero aquí hay otra traducción que dice y se descarrió por el desierto de Beersheba. Entonces, una vez que Agar estuvo por el desierto, lejos del control de Abraham, eh, eh, pareciera que allí, al decir se descarrió, ella volvió a la idolatría de la casa de su padre. Ustedes saben que Agar fue una de las egipcias que le dio Faraón, ¿sí? Faraón a Abraham cuando Abraham estuvo allá en Egipto con Sara,
en los tiempos de la hambruna. Entonces, acuérdense que le dio hombres, mujeres, a Abraham le dio animales, o sea, en cierta manera lo compensó por haber tomado a Sara, ¿sí? Y haber pensado pues con ella casarse. Cuando supo que ella era casada con Abraham, entonces él, para resarcir y para obviamente aplacar el juicio divino, entonces él entregó a Abraham riqueza, y además de eso le entregó personas, y entre esas personas le entregó a Agar, ¿sí? Agar, una mujer egipcia, ¿no? Y pues obviamente sabemos nosotros que los egipcios eran idólatras, entonces ella en su esencia todavía albergaba pues esos vestigios de paganismo, ¿m? Podríamos decir. Eh, Comenta Rashi, ¿sí? Allí que, como sabemos, Agar era hija de Faraón, una princesa que había sido entregada a Sara cuando Abraham se encontraba en el idolátrico Egipto, debido a la hambruna que encontramos allí en Génesis 12:10 o Berechit 12:10. Berechit 12:10, ¿sí? Eso es más o menos lo que podemos así a grandes rasgos ver. Y vamos a ver entonces qué aprendemos de todos estos relatos. Ustedes saben que esto se relata como una historia, pero aquí hay enseñanzas muy puntuales, ¿sí? Podemos decir, todo esto es historia, sí, pero pues es la historia de una familia, la historia de sus miembros, etcétera, pero todo esto deja enseñanzas muy importantes para hoy día también, ¿sí? Entonces, eh, algo que tenemos que entender es que no todos los hijos salen del mismo calibre espiritual, ¿sí? No todos los hijos salen del mismo calibre espiritual, ¿ok? Aprendemos también acerca de esto. Bueno, aquí lo digo porque acuérdense ustedes que Isaac fue el hijo de la promesa, e Isaac fue el que fue influenciado por Sara. Y recordemos que Sara, al igual que Abraham, eran pregoneros, ¿verdad?, de la unicidad del Eterno y de la verdad de esas instrucciones o Torah que estaba recibiendo del Creador. Entonces, aquí Isaac fue influenciado por Sara, que era una mujer sadik, o sadiquesa, perdón, y ella pues pudo guiarlo por los caminos de la Torá, por los caminos del Eterno. Entonces, obviamente el calibre espiritual era totalmente diferente, ¿sí? Que al de Ismael, que tuvo una madre idólatra, ¿sí? Una madre idólatra. Entonces, pues allí vemos que los hijos pueden salir de diferente calibre espiritual. Y no solamente porque la madre haya sido idólatra. Recuerden ustedes que a Isaac tuvo a, ¿quién? A Esab, y también tuvo a Jacob, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta quién fue Esab. No, Esab fue también otro igual, o sea, una persona mentirosa, engañador, manipulador, ¿sí? Idólatra. Acuérdense que a través de Esab viene ¿quién? Roma. Imagínense ustedes, ¿sí? Mientras que por el otro lado, o sea, por Jacob vino la nación de Israel. Y los dos tuvieron el mismo padre, la misma madre, y sin embargo, vea lo que sucedió. Ahora, entendamos algo, que la madre venía también de un sitio idólatra. Acuérdense que la madre o la esposa de Isaac también fue traída allá de Ur de Kasdish, y allá pues obviamente había idolatría. Entonces, de alguna manera, esa parte genética de su madre, ¿verdad?, influenció mucho a Esab. Esab fue el que salió primero, y pues obviamente vemos nosotros que sus inclinaciones eran más a esa tendencia, la tendencia idolátrica, la tendencia del pecado, a dejarse llevar por el Yesterdará, por la mala inclinación, era muy marcada en Esab, que en Jacob. Jacob sí era una persona tranquila, muy de tiendas, ¿verdad?, no de estar por fuera, ¿sí?, no de fanfarronear, sino de estar más bien estudiando Torah. Entonces vemos allí que siendo del mismo padre y de la misma madre, uno salió con más calibre espiritual que el otro, ¿no? Aprendemos también que la madre es la que ejerce una poderosa influencia, que al fin y al cabo es ella la que empieza a criarlos y a enseñarles con su ejemplo y dedicación. Entonces, aquí la madre juega el papel más importante, ¿sí?, en la crianza de los hijos de la madre. La madre es la que los tiene allí, ¿verdad?, los que los cría, los que los levanta. Es el ejemplo de la madre, ¿verdad?, lo que los hijos van a emular. Y aquí sí
eh, muy importante. Por eso nuestro pueblo, cuando una mujer judía ya tiene su primer hijo, es importante que la mujer allí se quede en la casa, en el hogar, esté pendiente, ¿verdad? De mostrarle a él nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestra Torá, ¿sí? Es muy importante. Entonces, eso es lo que hace una mujer judía, se queda allí. Una vez que tiene el primer hijo, si tiene uno, dos, tres, ya se queda allí prácticamente, y el hombre es el que tiene que ir afuera, ¿no? A buscar el sustento y a sostener toda la casa. Entonces, la idea es perpetuar la verdad, perpetuar la Torá en los hijos, ¿sí? Eso es lo que sucede, y eso es lo que pasa con una mujer judía, ¿sí? Por eso el judaísmo se hereda por la madre, no es por el padre. Si una madre o una mujer judía se casa con un hombre gentil, ¿sí? Los hijos se consideran judíos. Si un hombre judío se casa con una mujer gentil, los hijos no son judíos, porque el judaísmo se hereda por la madre, ¿sí? Por el ejemplo que da, por la enseñanza que da, por la forma de ser la madre, el judaísmo se da por la madre, ¿sí? Entonces, la mujer es la que ejerce una poderosa influencia sobre los hijos, siempre es la mujer. Entonces, pónganse a pensar hoy día cómo una mujer puede influenciar a su hijo, a sus hijos. Hoy día una mujer también pide los mismos derechos del hombre, trabajar, ser empresaria, esto, lo otro, y hay mujeres que dejan la crianza a una muchacha, a una sirvienta, a otros familiares por allá y todo eso, y entonces no puede criarlo, ¿verdad? Directamente. Entonces, miren cómo está la situación hoy día, muy delicada. Hay muchas madres solteras, sí, que llegan así, ¿verdad? Porque enviudaron, otras porque se separaron, otras porque simplemente quisieron tener un hijo así, y eso es muy delicado, me parece bastante egoísta que una mujer que diga, bueno, yo no tengo marido ni nada, pero voy a tener un hijo para saber o tener o experimentar. Eso me parece muy grave y muy egoísta, ¿no? Que se le niegue al hijo tener un padre, tener una madre, tener un hogar bien formado. O sea, eso es muy delicado porque ¿qué estamos levantando hoy día? ¿Cómo se está levantando hoy día la juventud? El día de mañana con vacíos, con problemas afectivos, ¿verdad? Y ellos son los que van a traer la violencia, los que no tienen amor, los que no tienen compasión, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Pues muy delicado. Vemos también aquí que hay hijos que su mala inclinación los domina al punto que pueden influenciar negativamente a sus propios hermanos. Es otra cosa que aprendemos aquí, ¿no? Sí, hay hermanos que nada que ver, o sea, inclusive mayores, que influencian mal a sus hijos, perdón, a sus hermanos menores. Entonces, eh, hay que corregir cuanto antes eso, ¿sí? Corregirlo, ¿sí? Porque yo he visto casos donde mayores han corrompido a los menores, los han llevado por malos caminos, han sido mala influencia, inclusive por envidia nomás, por envidia. Los mayores muchas veces por envidia, ¿verdad? Hacen que los menores se descarríen, ¿sí? Entonces, todo eso lo he visto, de veras. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay hermanos que eh, no son como buenos hermanos, y entonces hay que estar, pero muy al pendiente de eso, ¿sí? Muy pocos son los que tratan de cuidarlos de una forma correcta, de una forma honesta, transparente, porque se mueven sentimientos de envidia, de rencor, muchas cosas, porque ustedes saben que entre hermanos pues sucede todo esto. También aprendemos que los hijos absorben de sus padres el ejemplo y las enseñanzas que les dan, pero al final cada uno de ellos decide su propio destino, ¿sí? Entonces, ellos absorben, claro, y es nuestro deber, o sea, nuestro deber. Aquí no se puede decir como dicen algunas personas, ¿no? Y yo pienso que eso es falta de responsabilidad. No, cuando él esté grande, él decidirá. Sí, pero mientras tanto, bueno, que viva la vida que quiera y todo eso. No. O sea, cuando nosotros somos los dueños de la voluntad de nuestros hijos, cuando ellos están pequeños y somos los dueños de su voluntad, debemos encaminarlos en Torah, en las instrucciones divinas, en las fiestas, ¿verdad? Debemos inculcarles a ellos las misbot, o sea, todo esto hay que hacerlo, ¿sí? Y ya más adelante, obviamente, ya ellos se encaminarán, y de acuerdo a eso, entonces ya ellos buscarán, ¿verdad? Su vocación, su llamado y lo que el Eterno quiere para sus vidas, ¿sí? Pero no dejar que ellos vivan la vida a su manera y dejarlos ahí descuidados, y entonces, no, el día de mañana ellos decidirán a ver qué quieren, si quieren seguir el camino de la Torá o no, no, o sea, eso hay que enseñarlo o enseñarlo, ¿sí?
y dar nosotros, o sea, cumplir con esa responsabilidad. Y las enseñarás a tus hijos y las repetirás a ellos, estando en tu casa, al andar por el camino, al acostarte, al levantarte, ¿sí? Las enseñarás a fondo a tus hijos. O sea, esa es una misbah que hay que cumplir. Hay que cumplir o hay que cumplir, o sea, no hay otra. Y entonces ya el día de mañana ellos decidirán si quieren dedicarse totalmente, ¿verdad? Al servicio divino, al servicio de la gente, o pues vivir de pronto, tener una carrera y una vocación y todo esto y seguir por ahí, pero con Torah, sí, o sea, eso sí, no podemos dejar que ellos decidan si quieren Torah o no quieren Torah, no, nada de eso, o sea, ellos tenemos como padres hacer que ellos perpetúen la verdad del Eterno en sus vidas, sí, eso tenemos que hacer. Um, También aprendemos que como padres debemos soltarlos para que ellos evolucionen y aprendan por sus propios medios y ponerlos en las manos del Eterno. ¿Sí? Entonces aquí llega un punto que ya ellos son responsables de sí mismos y toca entonces ya irlos soltando. ¿Sí? Aquí no se puede tener una relación simbiótica, ¿verdad? Que los hijos dependan de sus padres para siempre. Sí, no, no, no. Entonces es cuando tenemos nosotros hijos por allá de 35, 40 años todavía no han resuelto su vida y todavía están dependiendo de los padres, tampoco. O sea, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Hay que hacer que ellos evolucionen, que ellos marchen, que ellos salgan, que ellos miren, que ellos conozcan. Obviamente, darles buenas bases, ¿verdad? Éticas, morales, ¿no? Que ellos tengan el temor del Eterno y pues que vayan y miren el mundo, ¿verdad? Y observen, experimenten, ¿no? Y pues allí puedan ellos madurar, pero no que estén dependiendo siempre de sus padres, estén allí, ¿verdad? A los 20, 30, 40 años todavía ahí dependiendo de los padres, no se puede. Recordemos lo que hace el ternero cuando ya empieza a morder, ¿verdad? La teta de la vaca. La vaca empieza a darle patadas, ¿sí? O sea, empieza a sacarlo, no quiero o sea, no quiere que siga ahí extrayendo de la leche y lo quita para que vaya a buscar, ¿verdad?, su propio sustento. Entonces, a veces los animales son más inteligentes, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea aquí es darles a ellos, capacitarlos, ayudarlos, enseñarlos a ganarse la vida, no darles todo el estudio que se pueda, todos los elementos que ellos necesitan para la vida, ¿verdad? Para enfrentar los desafíos que trae, ¿verdad?, el vivir hoy día, y entonces enviarlos a que ellos crezcan, a que ellos maduren, a que ellos por sí mismos, ¿verdad?, se desarrollen. Um, Recordemos también que el Eterno reconforta a Abraham, ¿sí?, cuando él les despide, ¿verdad?, a la mujer y despide también a su hijo. El Eterno lo reconforta y le dice: haré de él también una gran nación. ¿Sí? Entonces vemos allí como el Eterno dice: yo lo tengo en mis manos y no te preocupes. Entonces vemos allí que a través de Ismael llegó el pueblo árabe, que es el pueblo árabe hoy día. ¿Sí? Vean lo que es el pueblo árabe: un pueblo rico, un pueblo que tiene las mejores reservas de petróleo, un pueblo, ¿verdad?, que poderoso, podemos decir, poderoso. ¿Y por qué? Porque el Eterno lo tomó en sus manos y eso fue lo que hizo el Eterno con él. Bien, entonces debemos aprender con esto a separarnos de nuestros hijos. Ellos son prestados. Nuestros hijos son prestados 20, 22, 23, 24 años y ya. Ahí tienen que ya evolucionar de alguna manera. ¿Sí? Evolucionar. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no dejemos de orar, de interceder por ellos, estemos prestos a aconsejarles, a ayudarles, ¿verdad?, en su independencia, en su toma de decisiones. Muchas veces tenemos también que ayudarles cuando ellas nos consultan, no dejarles de corregir, obviamente, ¿sí? Ellos serán siempre nuestros hijos, a pesar de todo, y nosotros seremos siempre sus padres. O sea, uno no puede renunciar a ser padre. Ellos son nuestros hijos, nosotros somos sus padres y estamos llamados a eso para siempre, ¿sí?, mientras estemos con vida. Asimismo nos ocurre a nosotros. Nosotros somos hijos ¿de quién? Nacidos del cielo, con un llamado diferente. Cada uno con un llamado diferente. Hombres, mujeres, nacidos del cielo, con un llamado diferente.
con nuestras propias inclinaciones, talentos, dones naturales, sobrenaturales, haciendo prueba y error en la vida, seguramente. A veces faltones a la voluntad divina, perdón, pero seguimos siendo allí hijos del Eterno. ¿Sí? Seguimos siendo hijos del Eterno. ¿Sí? Entonces, Él pues, como se dice, él suelta y después jala, ¿sí? Vuelve y coge. Él suelta y así. Entonces, nosotros debemos aprender así también a hacer con nuestros hijos. ¿Sí? Debemos irles diciendo, corrigiendo, ¿verdad? Soltando para que ellos vayan madurando y se vayan dando cuenta de cómo es la vida. Hay otros que son descarriados por completos, pero el Padre sigue siendo Padre para ellos. Él siempre desea extender la mano, siempre desea, ¿verdad?, levantar, ayudar, consolar, restaurar. Está presto nuestro Padre a socorrernos y a decirnos siempre, tú eres mi hijo. ¿Sí? Eso es lo que encontramos nosotros con nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que hemos experimentado con Él. Nos dice allí uno de los Besorot o Evangelios, en Juan capítulo 1, verso 12 al 13, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que les dio derecho de llegar a ser hijos del Eterno, es decir, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, a los que creen y obedecen, ¿sí? Les dio el derecho, la oportunidad, el poder de ser llamados hijos del Eterno. Y dice aquí que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de quién? Voluntad de el Eterno. ¿Sí? O sea, cuando una persona nace de arriba es porque ha experimentado una verdadera teshuva, un verdadero arrepentimiento, y por eso puede decir que es una nueva persona y que tiene esa relación íntima con el Eterno. ¿Sí? Que el Eterno nos ayude, que podamos mantenernos en esa categoría de ser hijos del Altísimo, podamos hacer su voluntad, podamos nosotros agradarle en todo, ¿sí? Y recordemos que Él está siempre presto allí para ayudarnos, atendernos, aconsejarnos, está presto allí para guiarnos, bendecirnos, restaurarnos, para todo, ¿sí? Entonces eso mismo nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos y también con toda persona que se acerque, ¿verdad?, con alguna necesidad. Que el Eterno nos ayude y que Él pueda, en estos tiempos duros, difíciles, mandarnos pronto a nuestro Santo Maestro, nuestro Mesías de Israel, pronto en nuestros días. Amén de amén. Amén de amén.